Hola, muy buenas noches familia. Bueno, pues mañana me voy y he decidido hacer este último vídeo, este último día en defensa, ¿vale?, de nuestra fe. Y daré también unos consejos al final de todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sabéis que el otro día estuve hablando con Carlos Reyes, que es un magnífico. Él no es teólogo, ¿vale? Pero sí que se podría decir que es un buen profesor de la fe católica, muy entendido, muy leído, y estuvimos hablando un poquito, ¿no?, de cómo se fue deconstruyendo esa fe y de cómo se ha ido imponiendo el modernismo y la masonería eclesiástica hasta llegar pues a los momentos en los que estamos, que no son casuales. Y bueno, hubo temas que se contaron y temas que no, fue un poco por encima. Yo os tengo que contar cosas, ¿vale?, que son verdad, son contrastables y no a todo el mundo le gusta escuchar. Algunas ya las mencioné cuando hice el master plan. A ver, cuando se creó el Concilio Vaticano II, fue creado, como os dije, por 6 protestantes y por, creo que fue mitad, 6 protestantes y 6 católicos, ¿vale? Y bueno, pues lo que salió de allí fue básicamente la introducción de lo que hoy tenemos, porque lo que se ha hecho es malinterpretar lo que se puso ahí. Digamos que nosotros siempre hemos tenido un canon, ¿vale? Hemos tenido una misma liturgia y un canon. ¿Qué es el canon? El canon es cuando termina la plegaria eucarística, ¿vale? Y digamos que cuando terminamos de cantar el Sanctus, ¿vale? El Sanctus. Y ahí empieza la consagración. Entonces, lo que se hicieron fue hacer 3 o 4 canon. ¿Qué pasa? Que los protestantes, que como os digo, estuvieron en la composición del Concilio Vaticano II, pues no les gusta dar las misas muy largas, eso de dar las misas no les gusta, ¿vale? Y entonces pusieron otros 3 más cortitos. Y ahí pues lo que se hizo fue reducir el canon muchísimo, ¿vale? Yo os voy a contar un poquito la historia desde la Pío X de cómo se llevaron estos cambios. Deciros que nadie lo quiere escuchar, ¿vale? Que hubo papas que colaboraron, ¿vale? Colaboraron con este Concilio Vaticano II, firmando los documentos que se hicieron ahí. Uno de los que relató, por ejemplo, uno de los canon, era masón. Y él lo cuenta. Fíjate que luego se convirtió al catolicismo, ¿vale? Y él lo cuenta. Lo hizo en una pizzería. En una pizzería, en una servilleta, estuvo copiando rapidito el canon. Y al día siguiente lo dejó y dijo, ¡hala! Ha colado. O sea, eso fue, pues sinceramente, el principio del acabose. Todo esto voy a leerlo de la Fundación San Pío X. Sí, la de Lefebvre. Sé que Lefebvre tiene muy mala fama, que mucha gente piensa que es sedevacantistas. No son sedevacantistas. Si fueran sedevacantistas no estarían dando misas ahora. Si vas a Madrid, a la capilla de la San Pío X, ¿vale?, que es lefebrista, tienen allí el escudo papal. Y yo creo que no deberíamos de tratar con tanto desprecio a un buen, ¿vale?, a un buen obispo que lo que hizo fue defender la tradición de siempre, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, que gracias a él, hasta el día de hoy, hemos podido disfrutar de la misa de siempre y de los sacramentos de siempre. No en la medida que antes, pero una vez que ellos se establecieron,
se fueron uniendo pues otras congregaciones, como por ejemplo la de San Pedro, Fundación San Pedro, Instituto Cristo Rey, ¿vale? Y otras privadas más. Entonces me parece muy injusto la forma en la que muchos católicos, que se dicen católicos, hablan de nuestro Señor Lefebvre, que para mí debería de estar santificado, ¿vale? Pero bueno, esa es mi opinión. Y nada, empiezo. Esto es un trabajo que he hecho que colgaré, ¿vale? De todas maneras en el canal. Mi apostolado tiene una identidad que no gusta, porque la tibieza reina en la Iglesia católica, pero cito palabras de nuestro Señor Jesucristo. No eres frío ni caliente. Por mi boca te vomitaré. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Y por qué hago esto? Porque yo no busco la gloria del mundo. Sea este estudio sobre los errores doctrinales del Novus Ordo para la gloria de Dios y para el despertar de las almas que quieran. En el Novus Ordo Missae aparecen muchas novedades, pero lo más grave es que las verdades eternas quedan en un segundo plano. Las verdades eternas, la liturgia, los ritos, los sacramentos, el sacrificio, o sea, todo lo que nos identificaba como Iglesia Católica, ¿vale? Entonces, sigo con el siguiente artículo que tengo hecho. Voy a hacer, ¿vale? Una breve presentación. Ya digo que lo iré pasando todo esto al canal, por supuesto. Y tengo que complementar, ¿vale? Respecto a la nueva misa llamada también Novus, se celebró en 1967 un sínodo para evaluarlo y provocó bastante rechazo entre los obispos. Fijaos que de 187 votantes, más de 100 obispos lo rechazan, ¿vale? Se abstienen o votan en blanco. Es decir, solo hay 87 que votan que sí. Mientras la prensa hace silencio, claro, por supuesto, la prensa oficial, ¿vale? Y oficial vaticana, una revista destinada a obispos lo resume así. Se quiere hacer tabla rasa de la teología bíblica, acercándose así a una misa protestante. Se quiere hacer ver así que la Santa Misa de San Pío V, que se remonta a San Gregorio o más, que tanto fruto dio, necesitaba una reforma que exigía poner ese misal fuera de circulación. Los cristianos nunca pidieron que para entender mejor la misa se tuviese que cambiar una liturgia tan amada por sacerdotes y laicos. El Novus Ordo se hizo así para contentar a modernistas por un lado y a protestantes por el otro. Y seguimos con las perlas del Novus Ordo. Seguimos. Uno de los cambios estructurales más graves fue la definición de Santa Misa, que ellos lo definen como la celebración de la Cena del Señor. O sea, lo que han hecho es cambiar, ¿vale? El sacrificio, porque realmente lo que vivimos allí es el sacrificio incruento, o sea, sin sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Pero es el mismo sacrificio, y lo denominan el memorial de la Cena del Señor. Esta asamblea, ¿vale? Con la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Esto eclipsa la presencia real de nuestro Señor en la sagrada hostia dada por el sacrificio, con el carácter sacramental del sacerdote que consagra. Ya el sacerdote es que ha dejado de llamarse sacerdote, igual que el supuesto Papa Francisco ahora ya se ha dado por llamarse presidente, y luego leeré una carta, ¿vale?, que ha hecho hoy, en la que dice que no va a nombrar ningún obispo ni ningún cardenal más, ¿vale?
va a nombrar teólogos o gente que tenga experiencia en la pastoral, por ejemplo, en trabajos en África, ¿vale? Trabajos misioneros en el Amazonas. Bueno, ya sabéis, gente que vendrá pues con ideas intoxicadas de los ritos mayas, de los ritos vudús, africanos, en fin, lo mejor de lo mejor. Nos quitaron los sacerdotes, los exorcistas, como dije el otro día, lo cual fue muy grave, porque hoy en día el demonio está desatado en el mundo y cualquier día podemos necesitarlo cualquiera de nosotros, porque nosotros no estamos lejos del mundo. Y fijaos qué golpe maestro dieron, ¿vale? Al acabar con todos los exorcistas, aquí en Madrid no sé si hay alguno, ¿sabes? Ellos sabían de sobra que de esa manera pues el mal se multiplicaría pues de la manera que lo está haciendo. Y bueno, seguimos. Vale. Esto eclipsa la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Hostia, dada por el sacrificio, con el carácter sacramental del sacerdote que consagra, porque el sacerdote tiene las manos consagradas. Es, digamos, otro Cristo. Esta omisión voluntaria conlleva en su práctica la negación. Luego también tenemos la división de la misa en dos partes que ellos llaman liturgia de la palabra o la mesa de la palabra y la liturgia eucarística o la mesa eucarística, ¿vale? Incluso he escuchado decir la mesa del pan. Así de triste os lo estoy diciendo. Bueno, queda patente que quien ha elaborado el Novus Ordo Missae ha hecho un hincapié obsesivo en señalar que es un memorial de la cena del Señor en vez del sacrificio de la cruz incruento y perpetuo. Seguimos un poquito. Ya sé que esto no es muy agradable porque al final es lo que estamos viviendo, pero es que no va a haber manera de purificar la Iglesia, ¿vale? Si estas verdades no salen a la luz. En este sínodo participaron 2 papas y a la gente no le gusta escucharlo. Participó el llamado Pablo VI. Pablo VI firmó los cambios que hicieron Wojtyła, que fue un masón. Además, es que él lo dijo, él lo asumió. Él era un masón. Luego se convirtió al cristianismo, pero era un masón. Y también estuvo durante el sínodo nuestro querido Papa Benedicto, en aquel entonces cardenal Ratzinger. ¿Qué pasa? Que Ratzinger en aquel entonces era modernista. Sí, él lo reconoce, él era modernista. Lo que pasa que cuando se le nombró obispo, ojo, él se tomó en serio su cargo y hubo una conversión. Quedó muy patente, ¿vale?, en la defensa de la fe, de que Benedicto tuvo ahí una conversión. Pero yo, por ejemplo, no podría deciros que esté en el cielo nuestro querido Papa Pablo VI o Juan Pablo II, porque al final son cómplices. Son cómplices porque muchos papas dieron su sangre. Ha habido muchos mártires. Y de verdad que la historia de los dobles ya no me la trago. O sea, eso durante un tiempo, vale, sí. Pero de verdad está día y noche secuestrado y no puede ni siquiera mandar una carta. O tiene alguien de confianza a quien decir: yo necesito dar este mensaje al mundo. Nunca salió al mundo. ¿De verdad Pablo VI, el que vimos siempre, fue un doble? Porque luego vimos también, aparte, ¿vale?, a Juan Pablo II, pues con otras religiones, y cómo se abrazaban, ¿vale?, y cómo se besaban las manos. Y yo cuando vi eso dije, uy,
esto me huele a ecumenismo. Y ecumenismo es lo que estamos viviendo hoy en nuestras fases finales con Bergoglio, porque Bergoglio no es más ni menos, ¿vale?, que el que va a implantar la fase final de lo que ya estaba planeado. Entonces no podemos ser tan ingenuos de pensar que ha sido Francisco quien tiene la responsabilidad de los cambios doctrinales que hoy vive la Iglesia. Léoslo, ¿vale? Porque incluso el Papa Pío tiene libros que se censuraron donde él hablaba del Concilio Vaticano II. Y si buscáis, lo veréis, ¿vale? ¿Y a qué viene todo esto? A todo esto viene a que ya es hora de decir la verdad. Nuestro mundo se desmorona. Estamos al borde de una guerra mundial. Estamos al borde de una hambruna. Estamos al borde de la mayor crisis moral de la historia. Eutanasia, aborto, genocidio de todo tipo. Una desmoralidad sexual que no se ha visto en la vida. Y lo único que podemos hacer como cristianos es avanzar, igual que ellos lo hacen para mal, nosotros para bien. Pero por lo menos tenemos que tener acuerdo. A ti puede no gustarte que yo diga, ¿vale?, que Pablo VI o que Juan XXIII estuvieron implicados en la masonería. Pero piensa que ante todo soy tu hermana. Tengo pruebas, piensa que tengo pruebas. Yo no hablo sin pruebas porque sé que tengo que dar cuentas a Dios, lo primero, ¿vale? Y yo amo a Dios. Y vamos a ponernos todos en serio a trabajar porque el momento que vivimos es muy grave. Igual que grave es un nombramiento que se me escapó, ¿vale?, el año pasado, de Jorge Mario Bergoglio y que hoy he visto y me he quedado a cuadro. Porque bueno, todos pensamos que quizá es, ¿no?, Jorge Mario Bergoglio el falso profeta, pero podría no serlo. Él ya es muy mayor, ¿vale? Y es probable que esto acabe antes de 1030 o como mucho en 1033. ¿Por qué digo eso? Porque va muy rápido y parece que ese 2030 es el límite que ellos tienen para actuar. Acordaos, un Papa Santo vio en el Vaticano a nuestro Señor Jesucristo hablando con Satanás y Satanás le pedía 100 años más y le dijo: te daré 100 años más, ni uno menos ni uno más, 100 años, y te daré mayor poder. Y ese tiempo se le acaba. ¿Puede ser ese tiempo que se esté acabando en 2030 o en 2033? No lo sé, pero que va rápido es seguro. Entonces, bueno, podría ser, como os digo, que ya Jorge Mario Bergoglio esté muy mayor y muera, y eso no significa que el que venga sea Petro el Romano o sea un papa, ¿vale? Y hay una persona que nombró el año pasado que ya os digo yo que es que me he quedado petrificada, y es Matteo Zuppi. Matteo Zuppi, que es además uno de la mano derecha de Jorge Mario Bergoglio. Incluso hay quien se plantea, ¿vale?, que Bergoglio sea, lo nombre su sucesor. Y os voy a resumir un poquito esta noticia, ¿vale? La logia masónica está complacida con el nombramiento de su hermanastro Matteo Zuppi. O sea, este Matteo Zuppi, ¿vale?, que ahora es arzobispo, era masón. Bueno, seguimos. Dice: ay de ustedes cuando el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. La logia masónica, el lobby gay y los socialistas están complacidos con el nombramiento del apóstata Matteo Zuppi. Dime quién te alaba y te diré quién eres. Fratelli Tutti
del hermano Angelo Roncalli al hermanastro Matteo Zuppi. Vamos a leer un poquito. Bergoglio ha designado al arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, un cargo clave de la burocracia eclesial. El arzobispo es asesor de los sincretistas de San Egidio y pro-LGTBI. Es significativo recordar lo que decía en octubre de 2019 Giole Grimaldi, gran maestre del Gran Oriente Democrático, cuando Zuppi fue elevado al purpurado. Dicen, nos decíamos particularmente complacidos de que el no masón Matteo Zuppi, recién nombrado cardenal, haya querido mencionar significativamente a un santo de la Iglesia como el Papa Juan XXIII. En el siglo, el hermano masón Angelo Roncalli. Fíjate cómo le llama a Juan XXIII. Y Grimaldi cita lo siguiente sobre Zuppi. Diría que uno de los momentos más emocionantes del viernes es la fraternidad y la paternidad juntas, como indicaba San Juan XXIII, que ya podéis ver que tenía ideas masonas. Son la expresión de una comunidad que ora uno por uno de sus hermanos, y esto a la vez una cosa muy hermosa y una cosa muy importante. Y sigue el gran maestre. En estas palabras se hace eco del importantísimo discurso a la luna del 11 de octubre de 1962, con el que el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II. Un discurso adecuadamente interpretado en su sentido esotérico con X y esotérico, religioso e iniciático, espiritual católico y masónico. En el capítulo 4 del libro Masones, Sociedad de Responsabilidad Limitada, el descubrimiento de las Urlodges, páginas 160-162. Ahí podéis encontrar esto que os estoy diciendo, ¿vale? Seguimos. Todo ello nos parece de buen augurio para que la Iglesia Apostólica Romana se encamine, incluso bajo la dirección de príncipes del catolicismo como Matteo Zuppi, hacia un Concilio Vaticano III. Fijad que ya no estamos hablando del segundo, ya se están planteando un Concilio Vaticano III, que dé respuestas adecuadas a las expectativas espirituales de los cristianos en el tercer milenio. Y bastante más importante y gravísimo es lo que cabe en la referencia al hermano masón Angelo Roncalli, sin que nadie de la Iglesia le haya salido al cruce. Y si a esto le agrega lo recientemente afirmado por Pablo Lázaro, gran maestre de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Argentina, de que hubo papas masones como Juan XXIII, se puede entender cuán maléfico resultó ser el Vaticano II, mal que les pese a los bienintencionados y cándidos hermeneutas de la continuidad, que no entienden que sobre la buena letra de algunos documentos conciliares lo que ha prevalecido es el espíritu subversivo. Por cierto, apoyado por el poderoso aparato mediático mundial. Y que tampoco deberían rajarse las vestiduras porque nos haya tocado un papa masón. ¿Acaso en su juventud Pío IX no simpatizó con los carbonarios? Sin decir nada de Bergoglio, que juega todas las puntas. En fin, sobre Zuppi, aquí viene también
bueno, pasaré esto, ya os digo, al canal, que viene con artículos que podéis ampliar la información, ¿de acuerdo? Y nada, terminamos diciendo que se sabe que Jorge Bergoglio es masón y es socio honorario del Club Rotario Masónico de Buenos Aires de 1999. Para todos aquellos que siguen pensando que es el Papa, ¿de acuerdo? Lo triste es que estamos viviendo en una era de la tecnología donde toda la evidencia está frente a nuestros ojos y los ojos de muchos católicos que aún así se niegan a ver la realidad. Y otros que ven cómo Bergoglio destruye la Iglesia y se cruzan de brazos aceptándolo como si fuera realmente un papa católico. Pero ellos no tendrán excusa de ignorancia. Serán contados como cómplices y traidores. Leemos en Apocalipsis 19:20 que no solo es castigado el falso profeta, sino también sus adoradores. Porque sí, es que hay gente que no es que ame a la Iglesia, es que tiene papolatría. Ayer me encontré algo bastante desagradable en un canal cristiano y era que un hermano pues había puesto un artículo en el que hablaba de Juan Pablo II, ¿vale? Y su tibieza. Y hablaba de que Juan Pablo II quizá, ¿vale? En otros tiempos hubiera acabado pues en la hoguera, ¿vale? Básicamente le tacharon de hereje. Y es que Juan Pablo II fue la persona que más tiempo tuvo de todos para imponer el Concilio Vaticano II. Y decía una chica, pero bueno, es que eso es una injusticia, porque gracias a él millones de personas se convirtieron al catolicismo. Y yo preguntaría, ¿millones de personas o millones de protestantes? Porque no es lo mismo. Porque las misas, ¿vale?, que promueve Juan Pablo II son las Novus Ordo. Y os acabo de decir que allí no dicen el sacrificio. Allí están con el memorial del Señor. Allí dan la comunión en la mano. ¿Y sabes por qué dan la comunión en la mano? Porque los sacerdotes no creen en la presencia eucarística de Jesús. Por eso no se arrodillan. Por eso cuando consagran, deberían desde el suelo levantar la sagrada forma hasta arriba, moverla para que todo el mundo la pueda adorar, ¿vale? Y luego poco a poco irla bajando y el sacerdote se pone de cuclillas y besa la mesa del altar, porque ahí está el sacrificio de su Señor. Eso tú no lo ves en una misa Novus Ordo, no lo ves ni de broma. ¿Y por qué están dando de comer, por qué están dando de comulgar en la mano? Porque desde hace tiempo están diciendo a la gente, ¿vale?, que bueno, que sí, que es el sacrificio de Cristo, pero que es el sacrificio espiritual, que en realidad no es que sea el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el Espíritu de Cristo lo que recibimos en comunión. Entonces, para que la gente que sí seguía creyendo en la presencia en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale?, lo que hicieron fue decir, mira, comulgad en la mano. ¿Veis que no pasa nada? No pasa nada, porque a mí esto me lo ha dicho también, ¿vale?, un sacerdote. Me ha llegado a preguntar, ¿por qué comulgas de rodillas? Cuando iba a la Novus Ordo, ¿vale? Y dije, pues yo comulgo de rodillas y en la boca porque a quien recibo es a mi Señor Jesucristo, básicamente. Y me dijo, pero mujer, tú lo recibes en tu corazón. Entonces, ¿para qué te vas a arrodillar? Tú lo puedes tomar en la mano como todo el mundo
y al final se trata de que vaya a tu corazón. ¿Sabéis cuántas partículas se pierden? ¿Cuánto, cuán degradado se siente y despreciado nuestro Señor Jesucristo al saberse tan poco amado en el Santísimo Sacramento del altar? Estas cosas, este tipo de cosas, están acelerando la gran tribulación. No lo dudéis. Todo lo que nosotros estamos haciendo contra Dios, ¿vale? Y para Él, uno de los pecados más importantes son la apostasía, la blasfemia, el no reconocimiento en el Santísimo Sacramento del altar, o sea, tanto no santificar las fiestas, el aborto, o sea, lo tenemos todo. Entonces, ¿qué os quiero proponer? Tenemos que reconquistarlo, tenemos que volver a nuestros orígenes, tenemos que intentar ir a la misa de toda la vida, a la misa tradicional, donde tienen un misalito. O sea, no os preocupéis porque no os vais a enterar de lo que se diga en misa, porque en el misalito tenéis la misa en latín y a su lado en español. Y creedme que en unos meses os vais a saber las oraciones más importantes, porque vuestro esfuerzo, por lo menos el mío, fue recompensado con el Espíritu Santo, y a los pocos meses de estar allí, pues yo ya, es que no puedo estar en otra misa. O sea, es la misa donde yo siento a mi Dios, donde está mi Dios, donde cuando lo levantan, siento toda su majestad y mi corazón palpita. Entonces, si no defendemos nosotros nuestra fe, ¿quién lo va a hacer? Si cada uno de nosotros, ¿vale? Católicos despiertos, tuviéramos un apostolado, ¿vale? Que es lo que os voy a sugerir. Haced un pequeño apostolado, no hace falta que sea tampoco muy grande, ¿vale? Un pequeñito canal donde pongáis a lo mejor, pues, el texto del día, ¿vale? Enseñar latín, el rosario, ¿vale? Enseñar sobre la tradición de la iglesia, comentarios que vosotros pongáis, incluso podéis hablar, ¿vale? De cómo ha caído la moral al caer la religión, cómo avanza el aborto, la eutanasia, la necesidad tan grande de evangelizar que tenemos. Somos muy pocos y estamos muy desunidos y por muchas tonterías, de verdad. Hay muchas verdades y si no las quieres escuchar, pues es tu problema. Pero júntate a tu hermana y haz apostolado, porque lo haces por Dios y lo hacemos para que se siga expandiendo la verdadera iglesia. Es, digamos, como la batalla cultural y religiosa que necesita el mundo. El mundo nos necesita ahora más que nunca. Si cada persona que está viendo este vídeo se hace un apostolado, aunque solo tenga 100 seguidores, ¿vale? Esos 100 seguidores, a su vez, van a compartir esa información, pues a lo mejor con 20 o con 30 personas, o se abren otro apostolado, ¿vale? Y esto se va propagando. Y no solamente tiene por qué ser de religión. Yo tengo un canal que es de religión y otro que es de política. ¿Qué hago ahí? Pues expreso conceptos erróneos como la democracia, ¿vale? El comunismo, el liberalismo, porque estas ideas son erróneas. Defiendo la natalidad, defiendo la vida desde su concepción. Esto es lo que necesitamos, trabajar más que nunca, por amor al Señor, ¿vale? Para contraatacar toda esa ingeniería genética que ellos llevan haciendo con a las mil maravillas desde hace, pues, aproximadamente 100 años ya. 100 años. Y nada más.
Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Mirad, deberíamos de traer todos, de estar pidiendo que viniera el reinado social de Cristo. El reinado social de Cristo consiste en que es la Iglesia, ¿vale?, quien tiene la voz cantante en el mundo. Y en base a la Iglesia, que es Dios, ¿vale?, que a la cabeza de la Iglesia está Dios, sería Dios quien gobernara los colegios, quien gobernara los gobiernos, ¿vale? También Dios en la sanidad. O sea, sería, pues eso, es que Dios estamos muy equivocados. Cuando Él dijo, mi reino no es de este mundo. No, eso lo tergiversaron. Él también es rey de este mundo, puesto que es hijo del Dios que lo creó todo, ¿vale? Entonces, Él tiene derecho a reinar. Es que parece ser que la única persona que no tiene derechos, que no es persona, es el mismísimo Dios. Tiene derecho a reinar en las naciones, en los países, en los gobiernos, en los colegios, en los trabajos, en la sanidad. Y todo iría muchísimo mejor. Pero hay poquita gente que reclama el reinado social de Cristo. Eso es verdaderamente triste, incluso de la Iglesia, que es la Iglesia, ¿vale?, quien más debería de esforzarse en traer el reinado social de Cristo. Y nada, no habiendo Iglesia, lo que yo haré, ¿vale? Hoy va a hacer un programa, creo que Carlos Reyes, hablando sobre el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Y el próximo día haré yo un programa muy bueno porque he tenido muy buen profesor, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos perfilar todo esto. Luego en el punto profético pues nos encontramos, pues tenemos la marca de la bestia a la vuelta de la esquina, ¿vale? Que son las CBDC, porque sin ellas se va a cumplir, no podrás comprar ni vender. La CBDC es la moneda china, al final. ¿Y qué pasa? Que en China hay un semáforo del buen ciudadano, que habrá aquí igualmente, porque el peligro de esa moneda es que estará controlada por los bancos centrales. Entonces, ellos tienen toda la información. Si te has inyectado la dosis del dengue, si no, ¿sabes? O sea, tienen toda tu información médica de todo tipo. Y si no tragas, ¿vale? Pues se cumple en ti el que no podrás comprar ni vender. Y mucha gente va a caer, ¿vale? Porque cuando hablamos de comida y de bebida, muchos dicen, bueno, es que mis hijos, ¿sabes? O sea, ya hablamos de cosas más duras. Yo os aconsejo iros preparando, ¿vale? Si me dais un momentito, lo dejo así, dadme un segundo y ahora vengo y seguimos hablando de un tema, ¿vale? Que viene el año que viene bastante serio. Dadme un minuto, por favor.
Vale, ya estoy aquí. Y bueno, aunque soy cristiana, pues tengo la mala manía de fumar, ya lo sabéis. Y nada, hoy he escuchado una noticia, ¿vale? En la que dicen que nosotros ya no tenemos propiedad privada, que el gobierno ha hecho un inventario, ¿vale? Y que en cuanto llegue alguna crisis de cualquier tipo, lo que van a hacer es implantar la ley de seguridad nacional y quitárnoslo todo, ¿vale? Aunque sea, aunque tengas pagada la casa. Esto además lo ha dicho Juan Zaragoza, que él es precisamente también católico. Os voy a poner el vídeo un minutito, ¿vale? Para que lo escuchéis, no hace falta verlo, sino escucharlo. Porque la cosa es grave y os diré qué podemos hacer, os voy a dar alternativas, ¿vale? Y ahí vamos a empezar ya con el tema de la ayuda. A ver, vamos al canal y Amanecer Celestial. Por favor, compartid estos vídeos, ¿vale? Porque, o sea, conllevan un tiempo, un sacrificio. Luego yo llevo una asociación y de verdad lo vamos a necesitar. Ahora os diré porque yo tengo también un grupo de ayuda. O sea, no creáis que yo no tengo también mis planes, ¿vale? Yo soy muy consciente de que hay que ayudar al prójimo. Escuchad esto. Dice, no, yo mi casa la tengo pagada. Bueno, para las casas que están pagadas tienen otras metodologías para finalmente quitártelo. Con la Ley de Seguridad Nacional simplemente se expropia, que es 100% legal en España ya hoy, y de facto en España ya no existe la propiedad privada. Creemos que hay propiedad privada, pero ya nos ha dicho la portavoz del gobierno recientemente, hace unos meses, que el Estado español ha inventariado, y esto es cierto, verificado, por cierto, lo que os estoy diciendo ahora, ha inventariado todos los recursos públicos y privados con los que cuenta el gobierno en caso de emergencia nacional. ¿Qué es una emergencia nacional? El Banco Central Europeo ya no le compra deuda y está en las últimas, y está quebrado, estamos quebrados. Bueno, pues el mes que viene hay que pagar pensiones, sueldos de funcionarios, paguitas múltiples y las mamandurrias de todos estos ladrones, y no hay. Eso es una emergencia nacional, de primer grado. Solamente tienen que declarar emergencia nacional para confiscar, eso sí, temporalmente, no se preocupe usted, temporalmente lo que les dé la gana. O sea que lo pueden hacer cuando ellos quieran. ¿Lo van a hacer o no? Sí, lo van a hacer porque eso está por caer. Es inevitable. Lo que no sabemos es en qué fecha. Entonces es importante que estemos preparados, porque el que no se prepare le va a pasar como ocurrió el siglo pasado, pero aquello fue mucho más pequeño que lo que vamos a vivir ahora. Lo que vamos a vivir ahora es la explosión de la burbuja del todo. Todo está inflado, absolutamente todo. La deuda es tan grande que hay que resetear el sistema, que es lo que los globalistas pretenden hacer. Y en ese reseteo se han quedado con mucho. Ha habido una transferencia de riqueza durante la pandemia que no es nada en comparación con lo que van a hacer ahora, lo que van a ejecutar ahora. Para eso necesitan generar crisis, porque en medio de esa crisis, pues la gente al final acaba aceptando lo que sea, y esas crisis nos las van a generar entre este año y el que viene. Como por ejemplo, arrasar esa zona, declararlo zona catastrófica, y se quedan con todas las propiedades. Eso lo han hecho en Maui, lo han hecho en Viña del Mar, lo han hecho en California, en distintas zonas. Lo han hecho ahora recientemente en Texas, con armas de energía dirigida. Entonces, esa es una de las formas rápidas de hacerlo. Lo han hecho en Canadá también, con la quema controlada de los bosques que hemos vivido recientemente este verano. Bueno, pues esa es una de las herramientas que tienen. Otra herramienta que tienen es subirte los impuestos. Te suben los impuestos, te quedas sin trabajo, como no puedes pagar, se quedan con la casa. Tan simple como eso. O se lo van quedando cada vez que se va muriendo la gente. Se muere la gente, los herederos tienen que pagar impuestos que no pueden pagar porque no tienen ese dinero y se quedan con las casas. El Estado tiene distintos mecanismos y distintas herramientas para ir recogiendo todo eso. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Bueno, pues que sepáis que esto está preparado para el 2026, ¿vale? Para los primeros meses, para el 2026. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se pueden hacer fundaciones. Hacer una fundación cuesta 30.000 euros,
y se puede hacer entre varios amigos de confianza, ¿vale? Por ejemplo, 5 amigos, ¿vale? Los reparten, ponen 6.000 euros cada uno y tienen una fundación. Entonces tú lo que tienes que hacer es poner tus propiedades en la fundación, ¿de acuerdo? Y tener la casa en usufructo, ¿vale? Y luego esa fundación que sea hereditaria por tu hijo para que él la disfrute también en usufructo, ¿vale? O sea, una vez que llegue el momento en que tus hijos sean mayores, que el usufructo pase a ellos de la casa. No sé si me explico. También es importante irnos haciendo con patrón con plata, sobre todo con plata, comprar plata. Porque cuando caiga el papel, que caerá, porque por lo visto tienen ya calculado una caída total de Internet en noviembre, que hablaremos de lo que se puede hacer, porque con Proxys y con varias cosas vamos a poder seguirnos comunicando, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar de esto que es más importante, cómo conservar nuestras viviendas, ¿de acuerdo? Todo esto se rige por una cosa que se llama ley natural y ellos que tienen fundaciones. Ellos no van a cambiar la ley de fundaciones porque les afecta a ellos. Entonces, ¿qué os aconsejo? Ir mirando, ¿vale? Personas que sean, eso sí, parecidas a vosotros. Si sois cristianos, ¿vale? Sois católicos, pues entre católicos. Yo no os aconsejo, ¿vale?, que lo hagáis con un protestante o con un Nueva Era, porque a la hora de tenerse que afrontar al Apocalipsis no lo van a hacer de la misma manera. Entonces, si tenéis algún amigo de confianza o algún familiar cercano, ¿vale?, hacedlo entre vosotros y, ya os digo, poner la casa en usufructo. Pero bueno, voy a hacer una entrevista, ¿vale?, con un experto en todo esto. Y esta entrevista será pues entre el sábado y el domingo, ¿vale? Estáos atentos. La Arena Sodec. A ver, una cosa que pasa con la asociación que yo abrí es que yo creo que no se entendió bien lo que yo pienso trabajar ahí. Lo primero que voy a hacer ahora es buscar en todo el derecho internacional la manera de buscar la propiedad privada, ¿vale? Y una vez, ¿vale?, que busque esto, lo voy a llevar al Congreso, porque ya ha habido expropiaciones, por ejemplo, en Canarias. Necesitaría, eso sí, algún grupo de Canarias, contactar con gente de Canarias que firmara, ¿vale? Porque pues son denuncias colectivas y que mejor que los damnificados, que las personas que me estén oyendo que hayan tenido expropiaciones, por favor, poneros de acuerdo, ¿vale? Y consultad con Defiende España. Por otro lado, Defiende España va a ser la única asociación católica que hay hasta el momento. Bueno, está también, ¿cómo se llama esta? Abogados Cristianos. Pero bueno, eso no es una asociación, creo. Y de todas maneras, con Abogados Cristianos me voy a poner en contacto esta semana para trabajar juntos. Vamos a trabajar con el tema del Valle de los Caídos y con todo lo que vaya saliendo, ¿vale? Y yo igualmente les expondré mis planes, porque es necesario una asociación católica en estos tiempos, porque es muy probable que dentro de nada estemos en catacumbas. En Canterbury, ¿vale?, se ha acabado con la misa tridentina. Y en Reino Unido, ¿vale?, una amiga me dijo que le llegó una carta, ¿vale?, a su sacerdote, a su obispado, prohibiéndoles la misa en latín. De tal manera que estas misas las tienen que estar dando a escondidas y de boca a boca, y con el temor de que algún día les pillen y tengan un problema, además. Y esto, desgraciadamente, no se va a quedar así.
esto se va a ir expandiendo. De hecho, hay otra perla de noticia, ¿vale? Que habla más o menos de lo mismo. Entonces, cuando nosotros vayamos a catacumbas, vamos a estar perseguidos. La gente no nos va a querer alquilar un local, ¿vale? Pero para eso tenemos una asociación. Porque una cosa es que a ti, por ejemplo, ¿no? Imagínate a un sacerdote llamado Pedro Núñez, no se lo quieran alquilar porque es sacerdote. Y otra cosa es que llame a una asociación y diga, está usted violando, ¿vale? Está discriminando y está violando el libre movimiento de estas personas. Y ahí podemos iniciar también pequeñas defensas y tener pequeñas victorias, que quizá no sean muchas, porque vamos a ser sinceros, la legalidad está como está, pero por pequeñas que sean van sentando precedentes. Y si lo hiciéramos muchos y si se nos uniera mucha gente, esto sería mucho más fácil de luchar. Aparte de todo esto, ¿vale? Esto no acaba aquí. Nosotros tenemos un grupo, ¿vale? Que no es el canal Defiende España, donde estamos los asociados, incluso los que no están asociados, donde están recibiendo muchos fines de semana formación para estos tiempos. Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de medicina natural, ¿vale? Estuvimos hablando cómo desinfectar instrumental y cómo hacer anestesia cuando todo se venga abajo. Y este domingo vamos a hablar de primeros auxilios también. De hecho, va a ser amena, ¿vale? Porque será con cámara y os explicaré varias cosas como auxiliar de enfermería que soy. Entonces, somos un grupo que además nos ayudamos a muchas cosas. Personas que han tenido problemas con su trabajo y les hemos echado una mano. Problemas de todo tipo, ¿vale? O sea, somos un grupo activo. Y no os cuesta nada, solo tenéis que decirme, Ruth, contactar conmigo, yo quiero formar parte de ASODE. Las cuotas van a ser muy bajas,